Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Clientes y amigos de Galler Law Firm. El día de hoy vamos a hablar de una de las visas más solicitadas, que es la visa de inversionista. La visa de inversionista básicamente existe en Estados Unidos para que personas extranjeras puedan obtener la clasificación que se llama E2 y puedan venir a Estados Unidos a generar contribución en la economía americana. Básicamente es creando negocio, creando empleo, generando facturación, operaciones, movimiento, un negocio que esté ayudando a que la economía de Estados Unidos se mueva. Y esta visa tiene varios requisitos. La ley establece, primer requisito, es que esta visa se va a hacer o se va a autorizar para personas que sean nacionales de un país que tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Hay una página de internet del Departamento de Estado que muestra cuál es esa lista de países y básicamente lo que requiere es que al menos el 50% de las acciones del ownership de esta empresa esté en manos de nacionales de este país. Ahora, lo que es importante es que hay ciertos países que no tienen tratado de libre comercio, sin embargo, algunas personas de ahí tienen doble nacionalidad. Vamos a poner un ejemplo. En el caso de Venezuela, hoy en día no hay un tratado de libre comercio. Sin embargo, hay muchos venezolanos que tienen doble nacionalidad, con Colombia, con Italia, con España. Entonces pueden utilizar esa otra nacionalidad para poder obtener la visa E2. Esta visa requiere una inversión en dinero, normalmente, o se puede hacer inversión en equipo o en inventario de diferentes maneras. E inversión es el dinero que se utiliza para capitalizar la empresa. Yo tengo que traer dinero de afuera, o como les dije, equipo, etcétera, pero tengo que traer esta inversión de afuera a la empresa de Estados Unidos. Y el monto tiene que ser un monto sustancial. El monto tiene que ver con la naturaleza de la empresa. Montos de 100, 150, 200 mil dólares normalmente sirven para hacer la visa de inversionista, pero claro, tiene que ver con cuáles sean los costos de capitalización, es decir, cuánto me cuesta armar la empresa y ponerla en funcionamiento. ¿Sí? Si la empresa me va a salir 10 millones de dólares y yo voy a poner solamente 100 mil, esa inversión el gobierno no la va a considerar sustancial. Pero si el negocio cuesta 100, 150 mil dólares y lo que voy a estar poniendo es ese monto, entonces el gobierno va a considerar que ese monto es sustancial. Ahora, además de ser sustancial, ese dinero que yo estoy invirtiendo en la empresa en Estados Unidos tiene que tener un origen legítimo, tiene que ser legal. El gobierno no quiere dar visas a personas que hayan obtenido el dinero por crimen organizado, etc. Parece muy obvio, pero no es tan obvio. Es importante asegurarse que podemos demostrarle claramente al gobierno cuál es el origen de esos fondos que se están utilizando en Estados Unidos. ¿Okay? Además, este negocio tiene que cumplir otras características. Hay un concepto que se llama marginalidad. ¿Qué quiere decir este concepto de marginalidad? Básicamente lo que el gobierno quiere es asegurarse que esta empresa va a poder generar más dinero que el inversionista necesita para vivir. Y eso se demuestra con que la empresa, en unas proyecciones financieras que se hacen a 5 años, pueda demostrar, por ejemplo, que contrata empleados, que genera ganancias y que además el inversionista puede retirar vía distribución o vía sueldo suficiente dinero para poder vivir. Entonces, si el inversionista vive y además la empresa tiene ganancias y además la empresa tiene algún que otro empleado, es excelente y este concepto de no marginalidad lo podemos cumplir muy bien. Ahora, muchos clientes me preguntan, ¿y cuántos empleados tengo que tener en esta empresa? Y la verdad es que la ley no establece un mínimo. Es decir, hay empresas que tienen modelos de negocios que no generan empleados, pero generan mucha ganancia, mucho dinero, no hay ningún problema. Hay empresas que no generan empleados directos, pero sí generan empleados indirectos, contratistas. Por ejemplo, en el área de construcción, de bienes raíces, es muy común que uno subcontrate ciertos trabajos y eso sirve y está bien visto. Y hay otros negocios que por sus modelos pueden tener 1, 2, 5, 10, 20 empleados. Entonces, no hay ningún problema, no hay un mínimo de empleados, pero si podemos mostrar que se generan, el caso va a ser mucho más fuerte. Es importante también mostrar o saber más bien qué tipos de negocios el gobierno acepta para una visa E2. Y esta es una pregunta muy común de mis clientes.
Y yo he tratado, esto no lo hace la ley, esto es una cuestión mía didáctica, de por razones educativas, tratar de clasificar esto como en 4 grandes grupos para que sea más fácil explicarlo. El primero es montar un negocio desde cero. Yo puedo venir a Estados Unidos, constituyo una empresa y empiezo desde cero a hacer mis clientes, a buscar mis proveedores, a abrir mercado y a poder vender el servicio y el producto que yo deseo. Esa es una opción, comenzar un negocio desde cero. La segunda opción es comprar una franquicia. Estados Unidos es el país de las franquicias. Hay franquicias de todo tipo y color para casi cualquier tipo de actividad. Entonces, yo estoy usando el dinero de la inversión para pagar, por ejemplo, por una franquicia, para remodelar el local, para utilizarlo en diferentes cosas. Y comprar una franquicia es bueno. Normalmente el gobierno lo ve bien. Los consulados los ven muy bien y les gusta que la gente esté arriesgando su dinero en una franquicia. La tercera opción es adquirir un negocio existente. En Estados Unidos es muy común que los negocios se traspasen. En muchos países no se ve muy bien. Uno cree que si lo están vendiendo por algo o el negocio no funciona bien o tiene algún problema. Pero en Estados Unidos la verdad es que no es así. Los negocios se venden como las casas. Muchas veces se venden porque la segunda generación, los hijos ya no quieren hacerse cargo de ese negocio, o porque abrieron otra empresa diferente y ya no tienen tiempo para la primera, o simplemente porque se están mudando de estado. Hay muchas razones genuinas por las cuales vender un negocio y eso no quiere decir que el negocio esté mal. Entonces uno puede comprar un negocio que ya esté en operaciones, simplemente compra las acciones o compra todos los bienes de ese negocio y ya puede tramitar la visa E2. La cuarta opción es asociarse con alguien. Uno puede asociarse, puede comprar el 50% de un negocio también que ya existe por lo menos, o asociarse con otra persona en montar algún negocio. Si uno se asocia, es importante saber que al menos el 50% tiene que estar en manos de personas que sean nacionales del Tratado de Libre Comercio que les conté al principio. Ahora, otra característica de esta visa de inversionista es que la inversión hay que hacerla a riesgo. ¿Qué quiere decir el gobierno con esto? Estados Unidos es un país de riesgo. No quiere el gobierno que uno ponga el dinero en el banco y que esté ahí y el gobierno no me va a dar la visa de inversionista porque yo ya he puesto $200.000 en la cuenta de la empresa del banco. El dinero hay que usarlo, el dinero hay que gastarlo y hay que gastarlo en aquellos costos o en aquellas cuestiones que me sirvan para comenzar las operaciones de la empresa. No puedo gastar en financiar las operaciones de acá a un año. No puedo tener $100.000 en el banco diciendo voy a pagar los sueldos de acá a un año o voy a pagar la renta de un año. Eso se tiene que pagar con la facturación normal del negocio, pero esta inversión inicial se tiene que usar es para los gastos de inicio, aquello que necesito para construir y comenzar esa empresa. Ahora, una característica importante es que a la hora de poder solicitar la visa, la empresa ya tiene que estar en operaciones o ya casi lista para comenzar operaciones. Como les digo, si yo me presento nada más con un plan de negocios y con el dinero en la cuenta del banco, pues el gobierno no me va a aprobar esta petición. Ahora, si yo ya abrí al público o si yo ya hice los contratos con clientes, con proveedores, estoy, por ejemplo, poniendo un restaurante y ya estoy remodelando el lugar donde va a estar operando, entonces ahí sí el negocio ya va a estar en operaciones y el gobierno muy probablemente ya me va a aprobar este caso. Ahora, lo bueno de la visa de inversionista es que no importa si existe una empresa en otro país, el gobierno solamente se centra en la empresa en Estados Unidos. Y otra característica que tiene esta visa E2, que es una visa de no inmigrante, es que son beneficiarios de esta clasificación o de esta visa no solamente el inversionista principal, sino esposos e hijos menores de 21 años. Así que con un solo negocio, con una sola visa, puede venir el esposo o la esposa, los hijos menores de 21 años. Ahora, el dependiente esposo o esposa tiene además el derecho de poder pedir un permiso de trabajo. Y con ese permiso de trabajo puede trabajar haciendo lo que quiera. Puede trabajar en la misma empresa de la familia, puede trabajar para otra persona, para otra empresa, o puede ponerse su propia empresa si quiere. Es libre de trabajar para quien quiera. El principal de la E2 solamente puede trabajar para su propia empresa y para su propia inversión. Los hijos no tienen derecho a un permiso de trabajo, pero sí tienen derecho a poder estudiar, pueden estudiar en la escuela pública, pueden llegar a la universidad
y estudiar sin mayor inconveniente y sin violación a la ley. Ahora, el gobierno va a analizar que todos estos requisitos se hayan cumplido para poder dar la visa o para poder aprobar esa clasificación. Lo que hacemos nosotros en Galler Law Firm es llevarlos a los clientes de la mano muy desde el inicio. No nos dedicamos nada más a preparar unas formas, no es eso, sino que los vamos asesorando paso a paso y los llevamos de la mano en qué es lo que tienen que hacer. Los vamos guiando en cómo tienen que abrir esa empresa, en qué debe contener el plan de negocios, en cómo hacer esas proyecciones financieras. En el momento en que el dinero está listo, analizamos antes de que lo inviertan y antes de que lo transfieran a Estados Unidos, de dónde viene ese dinero. Entonces ya decimos, bueno, ahora sí, ya, hagan la inversión, transfieran el dinero y los vamos llevando paso a paso hasta que el caso tenga una fortaleza tal para que las probabilidades de aprobación sean muy, muy altas. Y no solo preparamos las formas y lo sometemos al gobierno para su análisis, sino que además en el caso consular también entrenamos a las personas en cómo presentarse a la entrevista, desde cómo vestirse, cómo hablar, qué decir, qué no decir, todo lo que tienen que saber en relación al negocio para poder hacer una muy buena entrevista y poder tener su caso aprobado. Lo que es importante destacar es que cada país, como tiene un tratado de libre comercio diferente y hay reciprocidad diferente entre Estados Unidos y ese país, el consulado, a la hora de analizar esta visa, le va a dar un tiempo determinado de aprobación de la visa. Los cónsules tienen discreción para darla desde unos meses o un año o hasta el tiempo que está autorizado por la reciprocidad. Por ejemplo, hay ciertos países que tienen la visa para ser aprobada hasta por 4 años, hasta por 5 años o por 3 años. Entonces el cónsul va a dar el máximo de esa cantidad de años de acuerdo a la reciprocidad que hay con ese país. Cuando este proceso se hace dentro de Estados Unidos como un cambio de estatus, y pueden ver nuestro video acerca de la diferencia entre visa y cambio de estatus, pero cuando se hace este proceso dentro de Estados Unidos, el gobierno siempre lo aprueba con una validez de 2 años. Otra característica que es importante es que en esta visa E2 no solamente puede pedir la visa el principal, sino que puede pedir la visa empleados ejecutivos de esa misma nacionalidad. Entonces, si el principal inversionista, supongamos, es mexicano y también quiere traer empleados mexicanos que sean ejecutivos o esenciales para esa empresa, los puede traer con esa misma clasificación sin hacer una inversión inicial, y esos empleados obviamente no tuvieron que haber puesto dinero en la empresa, sino que con la inversión del principal es suficiente. Ahora, esta visa es también importante destacar que se puede renovar sin límites. Supongamos que la visa nos la dan por 3 años o por 4 años. Cada 4 años se puede ir renovando siempre y cuando la empresa siga en operaciones. La visa está atada a la empresa y mientras siga en operaciones y siga funcionando bien, se puede ir renovando. Claro, el límite va a ser para los hijos, porque los hijos solamente son dependientes hasta los 21 años, pero los papás pueden seguir renovando inclusive más allá de cuando los hijos cumplen 21 años. Así que bueno, esta es la guía que nosotros les damos en Galler Law Firm. Esperamos que este video les haya sido de mucha utilidad y hayan podido aprender un poquito de cómo funciona esta clasificación E2 de inversionista. Que estén muy bien.